Muy buenas a todos, mi nombre es Andrés Calpavire, tengo 21 años, estudio Ciencias Políticas en la UCB, donde actualmente formo parte de la Federación de Centros Universitarios como secretario de Asuntos Internacionales adjunto. Me dedico principalmente a la política estudiantil y el activismo juvenil. También formo parte de la plataforma ciudadana Gritemos con Brío y miembro de Se Dice Joven, think tank que se dedica a la promoción y difusión de valores y principios liberales en Venezuela. Desde todos esos espacios, mi intención es la de formar parte de una nueva generación de jóvenes venezolanos que generen cambios a corto, mediano y largo plazo dentro de nuestros entornos, el universitario, en las comunidades y posteriormente generar un cambio de paradigma en la política nacional. Para hablarles un poco sobre cómo inicié en esto de la política estudiantil, desde finales del año 2015, con solo 16 años, ingresé a la Escuela de Estudios Políticos de la UCB. Desde muchos años antes yo me había visto sumamente interesado por la política nacional y esa fue la razón fundamental para ingresar en esta carrera. A nuestra generación nos tocó crecer en un entorno de polarización política y convulsión social permanente, primero con el gobierno de Chávez y posteriormente con el régimen de Maduro. Las ganas de hacer frente a esta realidad pues me empujaron a querer estudiar esta carrera para primero entender los fenómenos políticos que caracterizaban a nuestro país y posteriormente poder generar un activismo efectivo con base en el conocimiento de la política nacional, para así poder cambiar nuestra realidad. Es así como al ingresar a la universidad admiraba la lucha de los movimientos estudiantiles. Era para mí uno de los mayores hitos de nuestra historia reciente la gesta de los estudiantes en el año 2007, pues esta conllevó a la primera victoria electoral de la oposición venezolana. Desde antes de ingresar a la universidad, yo sabía que el movimiento estudiantil era un espacio de incidencia importante en la vida política nacional, y esa era mi principal motivación para formar parte de ello. Sin embargo, luego también me di cuenta de que había mucho por cambiar en nuestras casas de estudio. Me di cuenta de que no se trataba solo de incidir hacia afuera de la misma, sino también de cambiar la realidad tan lamentable que todos estos años ha golpeado a nuestras universidades. Es así como me di cuenta también de que los movimientos estudiantiles habían degenerado en vicios propios de la política nacional y que en muchos casos los dirigentes estudiantiles se guiaban por las acciones populistas y por líneas partidistas, posición que para mí iba en contra de los intereses de los estudiantes promedio, que solo necesitan mejorar sus condiciones para estudiar y formarse dignamente en un entorno tan restrictivo como lo es el venezolano. Y entonces un par de meses después de mi ingreso a la UCB, encontré en Hechos UCB, equipo del que formo parte aún actualmente, un equipo que compartía esos valores de los que yo me había percatado al iniciar la carrera, y muy pronto empecé a formar parte de sus filas. Oficialmente inicié en el 2016 y desde ese momento me dedicaba a la política estudiantil. También me vi motivado, por supuesto, a formar parte de Hechos UCB por la calidad humana de los dirigentes que en ese momento tenía el equipo y, por supuesto, el liderazgo de muchos de ellos, como lo era el que para ese momento era presidente del centro de estudiantes de mi escuela, quien formaba parte de ese equipo y se desempeñó en ese cargo desde el 2015 hasta el 2017. Viví mis primeras elecciones en el año 2017 y ya para mis segundas elecciones, en el año 2019, tuve la oportunidad de ser candidato dentro de la plancha a la Federación de Centros Universitarios Todos por la U, una coalición formada por varios equipos universitarios que teníamos la intención de ser una plancha que demostrara la irreverencia propia de los estudiantes frente al régimen y por supuesto también que quería trabajar dentro de la universidad. Ya un año de esa elección, el rol que nos tocó asumir desde que iniciamos fue entonces el de la defensa activa de la autonomía universitaria, ya que tan solo un par de meses después de ganar la elección, salió a la luz la sentencia del TCJ 0324, cuya intención era obligar a las universidades autónomas a realizar elecciones de autoridades en un plazo de tiempo, bajo la amenaza de que si ese plazo pasaba, ellos nombrarían autoridades a dedo, tal como han hecho con tantas instituciones y ahora también hasta lo hacen con partidos políticos a lo largo de todos estos años de autoritarismo. Como dirigentes estudiantiles, entonces no estamos exentos de tener dudas y miedos. Por supuesto que los tenemos, ya que no solo somos seres humanos, sino que además somos estudiantes, no somos personas que llevamos mucho tiempo dedicados a la política. Y por esa razón la lucha también se presentaba difícil. Supimos que lo primero que debíamos hacer era hablar de los estudiantes,
para movilizarlos, que entendieran que solo unidos podíamos hacerle frente a los atropellos. Mientras tanto, dábamos mensajes claros al país a través de actividades comando y declaraciones que nos permitieran generar activismo sin poner en riesgo la vida o la libertad de los estudiantes en un entorno de autoritarismo como este, lo cual pone en riesgo la vida de muchos estudiantes que se dedican al activismo. Cada día hacer activismo entonces se hace una tarea más difícil y debemos reinventarnos para poder seguir llevando a cabo esta lucha. En la plataforma Gritemos con Brío, durante este año, antes de la pandemia, nos habíamos dedicado a visitar distintas comunidades vulnerables en 8 estados del país, pues haciendo asambleas comunitarias para hablar sobre el estado de la educación en dichas zonas y articular a los ciudadanos en la mejora y exigencia de esas condiciones necesarias para que los niños y jóvenes puedan educarse dignamente. Posterior a la pandemia, por supuesto que en Gritemos con Brío continuaremos con ese trabajo de acercamiento desde los estudiantes universitarios a las comunidades. Ya para cerrar este punto, que es un poco a manera de resumen sobre lo que me dedico día a día, respondiendo a la pregunta de cómo me proyecto a futuro, pues diría que es algo incierto. En un país como Venezuela, donde no sabemos qué pueda pasar mañana, y más aún si te dedicas al activismo, pues es algo difícil decir a ciencia cierta en qué vamos a estar en unos meses o en unos años. Sin embargo, a futuro, dentro de la medida de mis posibilidades, quisiera seguir sirviendo como activista dentro de las comunidades de nuestro país. En unos años, cuando salgamos de todo esto, por supuesto que necesitaremos que la nueva generación tome la batuta para la reconstrucción institucional y democrática de nuestro país. A modo de conclusiones finales, creo que algo sobre lo que pienso siempre es en la necesidad de ser dirigentes diferentes a lo tradicional. Durante muchos años hemos visto en Venezuela cómo los dirigentes de la política nacional pues parecen cortados por la misma tijera. Todos cumplen con unos estereotipos básicos, todos tienen discursos parecidos y la mayoría dice básicamente lo mismo. Y de eso no estamos exentos pues en la política estudiantil. Considero que si queremos realmente reconstruir a nuestro país, debemos estar dispuestos a decir cosas distintas, a expresarnos de manera distinta y a actuar de forma distinta. Para los próximos años necesitaremos mucha voluntad y por supuesto mucha valentía para lograr los cambios que necesita Venezuela. Por ello debemos iniciar por cambiar las prácticas desde cada uno de los espacios donde hacemos vida. No dejarnos llevar por el populismo es una necesidad, tampoco por los egos, y actualmente, mientras aún vivimos bajo un régimen autoritario, pues mucho menos podemos dejarnos llevar por la cohabitación y la incoherencia. Debemos ser firmes en nuestro accionar. Solo de esa forma podremos ser lo suficientemente fuertes para poner fin a todo esto. También un mensaje como tal para los ciudadanos en general es que también deben estar dispuestos a darlo todo por nuestro país. No podemos conformarnos con lo que tenemos. Ni los dirigentes pueden sin los ciudadanos, ni los ciudadanos pueden sin una dirigencia efectiva que nos conduzca a la libertad que todos queremos y todos soñamos. Muchas gracias a Atlas entonces por ser una ventana para los activistas y dirigentes que están haciendo vida alrededor de todo el país en la búsqueda de mejores condiciones, en la búsqueda de la libertad y por supuesto de una democracia plena para nuestro país. Muchas gracias. Da boom, da boom, da boom, da boom, da boom.